la propuesta de reforma. Saludándoles cordialmente a todos los compañeros y compañeras que estén conectados en este Zoom, pero ese es el tema, y ese tema de la crisis del seguro social y la propuesta de reforma será la temática de largo hasta que se pueda concretar esta idea central, de que reconociendo de que el seguro social está en una profunda crisis financiera, también está en una profunda crisis ética, moral. Hay mucha corrupción en la institución, muy politizada, muy burocratizada, y así no la podemos sostener. Eso puede quebrar y nos puede causar enorme perjuicio económico, material y social a quienes hemos sido afiliados al Seguro Social y a los jubilados, ¿no? Eso podría, si llega a quebrar el IES, podría ser la peor estafa histórica, no sucedida en ningún país, que el Estado le cause a la gente que aportó al Seguro Social 30 años, 35 años, 40 años, ¿no? Entonces sería una estafa, ¿no? Y esa estafa nadie la va a aceptar. Entonces, porque tomemos en cuenta que aportar al Seguro Social es como realizar un ahorro, ¿no? Y por eso es que en el año 1928, en el gobierno de Isidro Ayora, reformó la ley de jubilación que se puso en vigencia en el año 1923 para proteger la jubilación de los profesores. Era solo jubilación, no era prestación médica. En la reforma que impulsó Isidro Ayora Cueva, el médico, fue el presidente de la República, y él la tituló a la reforma como ley de ley de jubilación y Montepío civil de ahorro y cooperativo. Así la llamó a esa ley de jubilación, Montepío civil, ahorro y cooperativo. Entonces él entendió de que el aporte del afiliado al Seguro Social era como un ahorro, y que ese dinero iba a una institución que tenía el carácter de una cooperativa. Miren ustedes, así de claro. Lo que pasa es que por intereses creados, por intereses realmente inexplicables, nunca le formaron al trabajador, al afiliado, en la fábrica, en el taller, en la agricultura, en los centros de estudio, en el transporte, en la metalurgia, en la siderurgia, en la metalmecánica, en el taller, en los colegios y en las universidades. Nunca le formaron a la persona con una materia que diga que el Seguro Social es una institución financiada por los trabajadores, financiada por los empleadores, y que sirve ese Seguro Social para proteger las prestaciones de quien aporta y de quien ahorra en un Seguro Social. Entonces, las prestaciones que la financian los trabajadores y empleadores ha sido para la atención médica, para los riesgos del trabajo, para la pensión jubilar, y claro, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos un cuarto seguro, que es el fondo de cesantía, para que cuando el trabajador se quede sin trabajo o se jubile, pueda subsistir con ese fondo de cesantía, que asimismo es un ahorro y que tiene que tener rendimiento. Y luego nosotros, asimismo, por manejos políticos y por una actitud demagógica de quienes han gobernado este país, incluyeron allí una obligación nuestra y del empleador, le restaron eso del 20.6% para financiar en parte al Seguro Social Campesino. Como yo he dicho, si nosotros tuviéramos dinero y tuviéramos recursos, ¿cómo no apoyarles a ellos? Pero ¿qué sucede? Que a esta altura del camino prácticamente se ha puesto en riesgo al Seguro Social para sostener otro tipo de prestaciones que no les corresponden. Aparte del Seguro Social, como yo lo he dicho, atención médica para las jefas de hogar, atención médica para las personas que sufren enfermedades catastróficas,
atención médica para las personas que sufren discapacidades. Entonces eso realmente es insostenible. Nos han visto con la cara de filántropos a los trabajadores. Y tómese en cuenta que el trabajador en este país y en el mundo, el trabajador genera producción, el trabajador genera riqueza, el trabajador mueve la economía, el trabajador paga impuestos a través del consumo, el trabajador no constituye una carga para el Estado porque él mismo se autofinancia a través del seguro, la atención médica. El trabajador cuando ya se jubila, llega a ser viejito, tampoco es una carga para el Estado, porque para eso ahorró, para que cuando se jubile le paguen una pensión jubilar. Esa es la enorme contribución que da el trabajador. Y aparte de eso, de que genera riqueza, de que genera producción, de que mueva la economía, de que paga impuestos, ¿no? Y más lo que menciono, que lo libera el Estado de que no le esté financiando su salud, porque para eso ahorró, de que no le esté financiando la pensión jubilar, porque para eso ahorró, todavía nos dicen, no, hay que contribuir al Seguro Social Campesino, no, tenemos que contribuir para las enfermedades catastróficas. No sé, así cómo se va a sostener el Seguro Social. El doctor Ángel Loja Llanos, en febrero de este año 2020, manifestó de que en los hospitales desde el IES se atendían anualmente 9 millones de personas, y que de esos 9 millones de personas, únicamente 3 millones realizaban sus aportaciones, ¿no? Entonces, 6 millones prácticamente recibían una atención médica sin ningún costo. El mismo doctor Paul Granda, en febrero de este año, dijo que la atención médica para los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años tenía un costo de 300 millones de dólares para el Seguro Social. Sí, que le apagarán los micrófonos, ¿no? Para que no haya interrupción. Entonces, 300 millones de dólares dijo que le costaba al Seguro Social. En palabras más concretas, en palabras más directas, a nosotros los afiliados, el sostener la atención médica sin costo para los hijos de los afiliados hasta 18 años tenía un costo para nosotros de 300 millones de dólares. Es decir, de ese ahorro del 9.45 que aporta el trabajador de la remuneración mensual en el sector privado y el empleador el 11.15, y en el sector público, que es la inversa, el trabajador aporta el 11.15 y el empleador el 9.45, se hace un 20.6%, y que ese 20.6% es producto de un cálculo actuarial. No es un cálculo al azar, no es una contribución porque así la definieron, ¿no? Ese 20.6% que al 100% le corresponde al afiliado es producto de un cálculo actuarial, ¿no? Es producto de de una proyección matemática, es producto de un estudio actuarial y de una proyección matemática, y no para la familia del trabajador, sino para el trabajador. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, este sistema de financiamiento, así de sencillo es el financiamiento, no es una cosa compleja, así de sencillo, de simple, ¿ya? Entonces el estudio actuarial, la proyección matemática, se la definió de que en el año 2001 que se puso en vigencia la ley de seguridad social, en reemplazo de la ley del seguro social obligatorio, un error craso, porque nunca se debió modificar el nombre y se debió mantener ley del seguro social obligatorio, pero ante esta improvisación, ante esta falta de estudios, de investigación, cambiaron en el año 2001 el nombre de la ley, pusieron ley de seguridad social, cuando la seguridad social implica o involucra o es un capítulo distinto que tiene que ver con las políticas públicas, que es muy amplia, tiene que ver con la política de salud, con la política de empleo, con la política de vivienda, con la política de educación, con la política de recreación, en fin, eso fue parte de un paquete grande que se puso en vigencia en el año 1942 en Inglaterra, por la iniciativa del Parlamento, y que el Parlamento
inglés le encargó a William Henry Beveridge para que él presente el plan. Y él tituló ese plan, Estamos trabajando en la guerra para la paz. Así lo tituló, Trabajando en la guerra para la paz. Cuando la guerra, pues, esa locura humana había destruido a los pueblos de Europa, ¿no? Entonces, esa política de seguridad social amplia, en donde está el seguro social como un componente, es un componente, así como es un componente la política de salud, así como es un componente la política de trabajo, la política de empleo, la política de educación, la política de vivienda, la política de recreación. Ahí está el seguro social, pero es un componente. Pero eso no significó que le reemplazó la política de seguridad social, no significó que le reemplazó al seguro social. Los seguros sociales siguieron funcionando en el mundo, como funcionan hasta hoy en Europa, en los Estados Unidos, en Japón. Entonces, dentro de este preámbulo, lo que le lleva a la crisis al seguro social es, por un lado, la mala comprensión histórica y también los errores jurídicos, porque al no tener una correcta comprensión de la historia, de cómo surgió el seguro social, de cómo surgió la seguridad social, y que en esa falta de comprensión ha hecho que se los denomine, que se los defina como sinónimos, cuando no son sinónimos, no son iguales, son conceptos distintos. Y el tema de ignorar de la historia, yo no me voy a referir a eso porque habrá algún momento de cómo surgió el seguro social en Europa, pero porque eso responde a procesos de reforma política, a procesos de reforma social que se dieron en Europa, y además no es que la reforma política y social se dio porque sí, eso fue producto de una enorme tensión social y política, de enormes contradicciones al interior del propio Estado liberal clásico. Ya las nuevas generaciones, las nuevas capas lo fueron reformando al Estado liberal clásico, ¿no? Pero bueno, entonces esa referencia nomás, pero el seguro social surgió en Prusia de manera institucional, de manera jurídica, y surgió en la fábrica, surgió en las relaciones obrero-patronales, surgió en las relaciones sociales de producción. Estas relaciones sociales de producción donde están los trabajadores y donde está el patrono, el empleador, ahí surgió. Y surgió en el año 1883, a través de una ley, es para la atención de enfermedades. Ley de enfermedades se llamó. Y esa ley de enfermedades, de la prima mensual que tenían que financiar los trabajadores y el empleador, el trabajador contribuía con las 2/3 partes de esa prima mensual. Ya, por decir $10, ¿no? Esos $10 que le tocaba pagar al empleador y al trabajador, el trabajador aportaba con las 2/3 partes, ¿no? Y la tercera parte restante aportaba el empleador. Pero eso de que aportaba las 2/3 partes le significaba también una mayor cuota de poder para el trabajador. Entonces los trabajadores, ellos eran los que dirigían los consejos de salud. Así se llamaban, lo que hoy se conoce como hospitales, centros médicos. La que administraba esos hospitales, esos centros médicos, se lo hacía a través de consejos, a través de un directorio, de un comité. Entonces ese directorio, ese comité, se le llamaba consejos de salud. Y esos consejos de salud estaban representados por las 2/3 partes de los trabajadores y la parte restante por los empleadores. Es decir, los consejos de salud que estaban prácticamente manejados por los trabajadores. En el año 1884, se puso en vigencia la ley de riesgos del trabajo, y como era un accidente que se producía en la fábrica o se producía en los telares o se producía en las minas de carbón, entonces eso ya corría a cargo del empleador, del patrono. Entonces el patrono financiaba al 100% la prima para la atención de los accidentes de trabajo.
de ese seguro de los accidentes del trabajo. El patrono la financiaba, como digo, al 100%. En 1889 se pone en vigencia la ley de jubilación, y ahí se pone de acuerdo el trabajador y el empleador para aportar en cambio por la prima 50-50, miti, 50% el trabajador y 50% el empleador. Y con eso financiaron la jubilación a los trabajadores y tenían una representación bipartita, ¿no? 50% el empleador, 50% el trabajador. Y en el año 1911 se puso en vigencia el Código de Seguros Sociales. ¿Ya? Esta fotografía, esta matriz, ya en cambio no se dio en el Ecuador. En el Ecuador surgió en el año 1923 el Seguro Social a través de una ley de jubilación solo para proteger a los profesores. No era una ley que protegía los riesgos del trabajo, ni la salud, y no era tampoco para todos. Solo jubilación para los profesores, ¿no? Entonces, esto comparando lo que se dio en el Ecuador con lo que se dio en Alemania, no hay punto de comparación. Como digo, en 1928, en cambio, se hizo la reforma con la ley de jubilación y Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa. En cambio, allí se amplió la jubilación para los empleados públicos, para los militares y para los empleados bancarios. Ya, se incorporaron a tres sectores beneficiarios, ¿no? Y que también aportaban, ¿no? Militares, trabajadores públicos y empleados bancarios. En el año 1936, en cambio, se hace una reforma y se pone en vigencia por primera vez la ley del seguro social, así se llamó, Ley del Seguro Social Obligatorio, por primera vez. Y allí se incorpora la prestación de salud. Y ahí se incorporaron otros actores beneficiarios. ¿Quiénes? Los trabajadores privados y los obreros de la industria. Ya. Entonces esa fue toda la estructura social que estaba financiada por los afiliados, por los asegurados, ¿no? En 1942 se puso en vigencia en el gobierno de Carlos Arroyo del Río, se puso en vigencia el aporte del 40% para pagar las pensiones jubilares. ¿Por qué motivo? Porque de la forma como venían aportando los empleadores, los afiliados, no alcanzaban, porque eran los afiliados los que aportaban. Y después se hizo el ajuste para que aporten los empleadores, pero asimismo no alcanzaba esa aportación, esa cuota, no alcanzaba para sostener a largo plazo el pago de la pensión jubilar. Entonces, en vista de eso, el gobierno de Arroyo del Río creó ese subsidio para pagar el 40% en la pensión jubilar. Y allí hay dos antecedentes, o tres antecedentes, diríamos, por qué no la asumieron al 100% los trabajadores. Primero, porque las condiciones socioeconómicas en el Ecuador eran profundamente desiguales. Gran parte de la población ganaba un jornal, no era una persona que ganaba un salario, no ganaba un jornal, y ese jornal era tan bajo que no le permitía al trabajador hacer un aporte al seguro social. Entonces, las condiciones socioeconómicas eran bien pauperizadas. ¿Ya? Eso es lo uno. Lo segundo, que en cambio, entonces, con esas condiciones tan pauperizadas y de bajos salarios, tampoco permitía la economía de que se duplique el salario. Entonces, para que sea el trabajador el que asuma al 100% el pago de la prima. Entonces, la economía no resistía el duplicar los salarios, ¿no? Es un segundo antecedente. Y un tercer antecedente también que es importante es que se entendió que el trabajador contribuía al desarrollo de la sociedad con su trabajo, ¿no? Si bien es cierto, los textos no lo dicen así, pero yo soy de formación sociólogo, y entonces yo como sociólogo, en el análisis de la realidad nacional, lo que yo observo, y es un hecho que se da hasta aquí,
es de que esa contribución se da como reciprocidad del Estado y del gobierno hacia los trabajadores, por los antecedentes que mencioné anteriormente, de que el trabajador desarrolle la economía, la producción, etcétera, etcétera. Por eso es, por eso es una reciprocidad que la da, no es una dádiva, sino un cierto reconocimiento a lo que el trabajador contribuye para con la sociedad. En el año 1968, ahí se inicia se inicia la raíz de todo el problema del seguro social en el Ecuador. Ese antecedente da lugar a que se crean otros antecedentes y entonces le llevan a la debacle al seguro social. ¿Por qué? Porque en el año 68 se incorporó, se echó raíz para impulsar el seguro social campesino, que era correcto, y es correcto. Es más, hay que apoyarlo y fortalecerlo. Pero era una tontería ponerlo en la misma canasta del seguro social obligatorio, porque es una cosa distinta. Así como se creó el seguro social campesino, es para atender a las familias pobres, a las personas que viven bajo una economía de subsistencia, no son asalariados. El concepto del afiliado al seguro social campesino es de una persona no asalariada, no es un empleado bajo relación de dependencia laboral, no es un trabajador que recibe un salario, tampoco es un empleador, sino que vive en una economía de subsistencia y que no alcanza para el aporte que él da. Prácticamente es simbólico, es bien bajito. En un libro que yo publiqué en el año 2018, el jefe de familia del Seguro Social Campesino aportaba $2.26. ¿Y cuánto aportaba, por ejemplo, un trabajador bajo relación de dependencia laboral? Un trabajador de la fábrica, de la industria, de los telares, de los talleres, un trabajador de la educación, del transporte, un trabajador de la agroindustria, ¿ya? Un trabajador de la educación. ¿Cuánto pagaba en el salario básico en el año 2018? Pagaba $91. ¿Y cuánto pagaba el jefe de familia del Seguro Social Campesino? $2.26. ¿Pero a qué tiene derecho, para qué tiene derecho el Seguro Social Campesino? Tiene derecho el jefe de familia a atención médica. Con los $2.26 tiene derecho a la atención médica de él y de su familia. Y tiene derecho a la jubilación. Entonces, por eso es que los hospitales son llenos de personas atendiéndose en el seguro social. Entonces, y la compra de medicamentos, que la financian los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, los empleados, ¿no? Aproximadamente, anualmente se compra solo en medicina $400 millones, $500 millones, $600 millones, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no se va a gastar eso? Como dijo el señor Ángelo Jallanos, 9 millones de personas se atienden en los hospitales del Seguro Social y solo 3 millones pagan la aportación y 6 millones no pagan. Por eso que decía el señor Granda, el costo anual solo para los hijos de los afiliados, $300 millones anuales. Sale del bolsillo de los afiliados, de quienes me están escuchando en esta conferencia. Entonces, realmente es una absoluta irresponsabilidad. O sea, qué capacidad de audacia, ¿no? De manejar así un seguro, ¿no? Y sin importarles que es ponerlo en riesgo al seguro que es financiado por los trabajadores, ¿no? Entonces, viene el año 2001 y aparte de este antecedente del Seguro Social Campesino, ahí se crean 4 prestaciones. 4 prestaciones para personas que no son afiliadas al IES, pero que sean atendidas en los hospitales del IES, porque los gobiernos, y con el respeto para ellos, y me voy a referir con un término, pero su ignorancia por desconocimiento, ¿ya? Y bajo este concepto de que el seguro social es un seguro, es de carácter estatal, es de carácter público, cuando no lo es. Una institución es de carácter público y de carácter estatal porque es creada por ley y porque se financia con el presupuesto general del Estado. En cambio, el seguro social no se financia con el presupuesto general del Estado, lo financian los trabajadores,
¿ya? Entonces, ahí se crean 4 prestaciones, ¿ya? Bajo este error, esta equivocación, ¿no? Esta falta de responsabilidad. Jefas de hogar, enfermedades catastróficas y discapacidades. Y se creó otra prestación que no se la ha aplicado. ¿Cuál es la otra prestación que no se la ha aplicado? Es una prestación para las personas de 70 años de edad en adelante. ¿Qué dice la ley? Que la persona que tiene 70 años en adelante y que gane menos del 50% del salario básico unificado, el Estado le financia la diferencia a través del Seguro Social. Es decir, si hoy estamos hablando de $400, ¿no? Y la persona de 70 años en adelante tiene un ingreso mensual de 100, el Estado le debería dar los otros 100 para que se haga el 50%. A Dios gracias no se han despertado de eso los viejitos, ¿no? Pero eso dice esa ley de seguridad social. Entonces, ¿cómo manejar así el seguro social en esas condiciones? Realmente solo el milagro de Dios ha hecho que el seguro social esté todavía vigente, ¿no? Entonces, a esta debacle que tiene su raíz en los años 60, 68, con la incorporación del Seguro Social Campesino allí, más esto que le menciono, viene el año 2010 y Ramiro González, dentro de la demagogia política, el gobierno de Correa, dentro de la demagogia política, dice atención médica para los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años. Hasta el 2010 la atención médica era para los hijos de los afiliados hasta 6 años. Pero vinieron estos señores que les importaba un bledo qué es lo que pase con el Seguro Social y con el país. Dijeron, no, atención médica sin costo hasta los 18 años, violando el 369 de la Constitución de la República. El 369 de la Constitución de la República, el artículo dice, le dice la Constitución, tú me creas una prestación en el Seguro Social, pero esa prestación tiene que estar debidamente financiada. Pero les importó. Como dicen los jóvenes, les valió, y entonces la crearon, violando el 369, la crearon, y entonces el impacto ha sido tremendo. Esto es lo que hizo como digo, el gobierno de Correa, y viene el año 2015, todavía le quitaron el 40%, pero le quitaron el 40% que se lo creó en el año 1942. Pero no contentos con eso, crean otro seguro ahí mismo amontonado en la misma canasta, en el mismo saco, poniendo otro seguro, que es el seguro de en beneficio de las jefas de hogar no remunerado, que está bien, yo estoy de acuerdo, pero no amontonado ahí, tiene que ser separado, así como el seguro social, y yo digo, yo lo defiendo y está bien, pero tiene que ser un seguro social autónomo, no metido en el seguro social, poniendo en riesgo al seguro social. Entonces, el seguro tampoco tiene que, como digo, desaparecer, debilitarse, ni el Seguro Social Campesino, ni esto de las jefas de hogar, no de las jefas de hogar, sino del trabajo en el hogar no remunerado, que es una persona la que se beneficia de eso, ¿no? Eso tiene que ser manejado de manera separada, ¿no? Entonces, este es un como antecedente, ¿no? Entonces, un seguro social así, en estas condiciones, es imposible. Además, los gobiernos han tenido como costumbre llevarse la plata y dejarle a cambio papeles, lo que se conoce como bonos. Hoy en día, esa inversión en bonos a 10 años, a 12 años, a 15 años, asciende a cerca de 9,000 millones de dólares. Y le siguen poniendo más papeles y se sigue llevando más el efectivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo no va a estar en crisis esta cosa? Y y eso súmele la corrupción, a eso súmele la altísima burocracia, ¿no? Una corrupción endemoniada por el lado de la compra de los medicamentos y en el manejo de fideicomisos. Yo tengo la carta de la señora superintendente de bancos que les envió a las autoridades del IES. Les envió donde le dice, hay 55 fideicomisos mal manejados.
De los 55 fideicomisos mal manejados, hay 19 fideicomisos que, a pesar de haber sido mal manejados, esos 19 fideicomisos tienen un rendimiento. O sea, lo que dice la superintendente es de que si le hubieran manejado bien esos 19 fideicomisos, la ganancia hubiera sido mayor, el rendimiento financiero hubiera sido mayor, ¿ya? Sin embargo, dice, ha habido un cierto rendimiento positivo, ¿no?, en favor del Seguro Social. Pero hay 36 fideicomisos en donde han sido muy mal manejados y son manejados violando la ley. 36 fideicomisos, 36, ¿ya? 36 más 19 nos da 55. Y entonces un ingeniero, Edison Ortiz Durán, en Guayaquil, en el Otorero Verde, el año pasado que estuvimos en una conferencia, él concluyó en esa conferencia, una conferencia muy buena, porque es un especializado en mercado bursátil, este ingeniero, en bolsa de valores, ¿no?, en mercado financiero, y él dijo, los recursos del Seguro Social han sido manejados en forma dolosa, han sido manejados en forma fraudulenta. Anoten esas dos palabras, un papel. Los recursos del Seguro Social han sido manejados de manera dolosa, de manera fraudulenta, dijo él en Guayaquil ante una asistencia de un salón que estuvo lleno, ¿no? Estuvimos allí de expositores el doctor Marco Proño Maya, quien habla, y el ingeniero Edison Ortiz, ¿no?, Durán. Entonces, una enorme burocratización. Correa le dejó 38.154 trabajadores. Cuando él asumió la presidencia en el año 2007, la nómina de trabajadores en el Seguro Social eran de 10.164. 10.164. ¿Cuánto le dejó Correa? 38.154. Ya. ¿Cuál era el costo anual para los afiliados, para los trabajadores, según el diario El Comercio, que publicó ese dato? $980 millones. 980 millones de dólares es el costo para nosotros, con esa nómina incorporada al Seguro Social bajo el clientelismo político. Y que lamentablemente las organizaciones de los trabajadores nunca dijeron nada. Mantuvieron un silencio cómplice de toda esta corrupción. ¿Ya? Yo he sido trabajador y dirigente laboral y 22 años en el sector petrolero. Como dije en una Radio Democracia la vez pasada, yo nunca estuve de acuerdo que se transforme a Petroecuador. Y en el Teatro Fénix, había Teatro República, el Capitol, el Pichincha, Teatro América, muchos teatros, cuando no había el boom de las tecnologías hoy en día, pero que esos teatros se construyeron en años 60 y 70. En los años 80 había esos teatros. Entonces, las autoridades de Petroecuador y del gobierno nos concentraron en el Teatro Fénix. Más o menos habían unas 2.200 personas. Estaba full ese teatro en la 6 de diciembre y Colón, cerca del hospital Baco Ortiz. Bueno, yo me levanté de medio teatro, me pasé adelante y le dije al presidente de ejecutivo de Petroecuador que yo no estaba de acuerdo con la reforma de CEPA Petroecuador. Yo dije, yo soy un trabajador, pero yo no puedo quedarme callado. Tengo que protestar ante el señor y con el riesgo de que me mande sacando del trabajo. Bueno, pasé adelante y le fundamenté que no estaba de acuerdo. El presidente, delante de los ministros, se levantó y me quitó el micrófono. ¿No? Yo me la he jugado por este país. Yo nunca he callado, porque lo peor es callar. Entonces, ahora que me pongo a investigar esta cuestión del Seguro Social, y yo ya lo venía viendo mal manejado desde los años 90. Nosotros en los años 90 ya proponíamos el que se conforme a un congreso de afiliados y jubilados para que maneje el IES. Lamentablemente, la agenda del petróleo demasiadamente extensa, que no nos daba tiempo para sentarnos en el seguro. Bueno, lo que creo es que estos son los problemas de fondo. Hay que seguir analizando más. Hoy ustedes conocen la caducidad de los medicamentos. Allí en los medicamentos hay robo de medicamentos, hay sobreprecios en los medicamentos, hay caducidad de los medicamentos. Y eso no es gratuito, porque se van por sobre la ley. La ley dice 60 días antes de que se caduquen
medicamentos, el bodeguero, el de la farmacia, el del almacén, que maneja los medicamentos, el jefe de la unidad médica o del hospital, tiene que notificar al laboratorio o a la empresa que vendieron los medicamentos para que los retiren a esos medicamentos que se van a caducar, para que sean reemplazados por otros y que por lo menos tengan una vigencia de un año. Y aquí está una carta. Yo no me quedo callado. Aquí está una carta que le hemos enviado al señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, al Contralor del Estado, a la Superintendente de Bancos, a la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está con copia para el presidente está con copia para el presidente de la República, para los señores asambleístas, para el señor presidente del Consejo Directivo del IES, para el señor director general del IES, y aquí está con los civiles, aquí está la firma de Guido Montalvo y la mía. ¿Ya? Un documento amplio sobre la caducidad de los medicamentos. Es que cuando yo he sido desde niño, desde que estaba en la escuela, yo cuando he visto injusticias o cuando he visto unos sapos que quieren perjudicar a otros, yo he saltado como un gato a protestar, porque mi manera de ser no me permite aceptar injusticias, ¿no? Pero aquí le decimos, mire lo que tituló el medio digital Primicias y Ecuavisa, pero el medio digital Primicias, aquí para que vean ustedes cómo se maneja la plata de los trabajadores. El IES tiene 101 hospitales en Ecuador que funcionan en red para dar servicio a los afiliados, a sus hijos y a los jubilados. En todos los hospitales han caducado medicamentos ocasionando pérdidas de $5.570.000. Desde el año 2018 existió un incremento en la cantidad de medicamentos que caducaron en los 101 establecimientos que integran la red de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 6 millones de pastillas, cápsulas, soluciones y otros medicamentos caducaron sin que haya un registro de las gestiones realizadas por los responsables para canjearlos por las nuevas medicinas con los proveedores como la ley permite. ¿Ah? El paracetamol, analgésico para tratar el dolor, es la medicina que más veces ha caducado. Desde el año 2007 hasta el año 2020 ha expirado en 30 ocasiones. En el Hospital de Guaranda y en el Hospital General de Portoviejo son las unidades de salud donde se han perdido más de 400.000 dosis de medicamentos. En el Hospital del Día de San Golquín, Pichincha, se perdieron 241.800 dosis de ibuprofeno en el 2018, mientras que en el Hospital de Cotocollado se perdieron 210.555 tabletas, de diltiazem, se caducaron, en el año 2016. Esta medicina se usa para tratar la hipertensión de las personas. Luego dice, según el informe de medicamentos caducados del IES del 2007 a 2020, al que Primicias tuvo acceso, un poco más de 3 millones de dosis de distintas medicinas vencieron en 55 establecimientos en el 2018, año en el que esta práctica tomó fuerza. Año 2019, fueron 1.8 millones de dosis en 62 casas de salud. Para el 2020 se extendió a 85 unidades médicas que perdieron 1.4 millones de medicamentos porque se caducaron. El malestar de los afiliados y pensionistas que acceden a los servicios médicos del IES ha sido recurrente. En mayo del 2020, la Organización Internacional del Trabajo publicó la encuesta La percepción de usuarios y beneficiarios del IES sobre el desempeño del instituto en términos de gobernanza, cobertura, calidad y sostenibilidad. En ese documento, un 20% de los afiliados y jubilados califica a la atención médica, el acceso a citas y a la falta de medicinas como lo peor que sucede en el IES. Y claro, se ha mantenido en silencio esta agencia que tiene el deber de supervisar, de controlar
los medicamentos, tanto en el sector privado como en el sector público. El control de calidad de los medicamentos y de licencia para el consumo de los mismos está a cargo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Repito, el control de la calidad de los medicamentos y la licencia para el consumo de los mismos está a cargo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, esta famosa ARSA. Entonces, queridos compañeros, yo esta carta le envié a Rosita, le envié a Mario, que me gustaría que se lo envíe a ustedes para que cada uno de los trabajadores revise este documento, ¿no? Entonces, si me ayuda Rosita, ¿a qué horas tiene, por favor? Gracias, compañero Henry. Sí, ¿a qué hora tiene Rosita? ¿A qué horas atiende, dice? ¿Qué hora tiene? ¿Qué hora tiene este momento? Este momento, 18 horas con 55 minutos. Ya. Ya tengo que entrar en otro Zoom. Yo, Rosita y queridos compañeros, quisiera concluir ahí que son los elementos y los factores de la crisis, porque podríamos reunirnos con ustedes tal vez este viernes para en cambio darles a conocer la propuesta. Aquí tengo la propuesta que le hemos enviado al gobierno. Aquí tengo la propuesta de 10 puntos y tengo también una comunicación que hemos enviado al presidente de la Asamblea Nacional. Y este viernes nos llamaron ya un asesor de un ministerio que quiere hablar sobre la reforma. Y entonces, eso va a ser a las 9:30 de la mañana. Entonces, yo sí quisiera que ustedes conozcan esa propuesta, pero como es medio urgente, yo no sé si mañana pudiéramos, a ver, mañana estamos jueves, no sé si mañana a la misma hora podríamos conectarnos para darles a conocer la propuesta, o más tardecito, 7 de la noche, si son tan gentiles, porque podríamos abrir, dar lectura a la propuesta y luego abrir un diálogo para yo tomar nota y un poco saber la percepción de ustedes, los criterios de ustedes y llevarme una idea, un criterio a la reunión con el ministerio. Así que quiero cerrar en este momento, Rosita, no sé si está de acuerdo con eso porque ya me están esperando en el otro Zoom.